necesario que ustedes tengan la información para poder trabajarlo. Entonces, esto de aquí es la consolidación de la evaluación diagnóstica inicial, que por norma se ha estipulado para el inicio del año escolar 2021, y en esta oportunidad lo estamos adaptando al área de ciencia y tecnología. ¿Cuál es el propósito? Es dar la orientación sobre cómo se va a hacer la consolidación de la evaluación diagnóstica inicial tanto a los especialistas como a los docentes de la región Ancash. Dentro de esta guía, tenemos que hacer algunas reflexiones para iniciar. Primero, nos preguntamos, y eso lo hemos hecho todos, ¿para qué me sirve la evaluación diagnóstica inicial? Que ustedes lo han desarrollado durante las semanas pasadas. ¿Para qué sirve? Ustedes tienen su respuesta, ¿verdad? Se considera que es importante para determinar los aprendizajes de cada uno de nuestros estudiantes, para poder luego realizar las acciones y consolidar el aprendizaje para el año 2021. Otra pregunta. Nos hablaban de los fascículos. Los fascículos de evaluación diagnóstica del Minedu están por áreas. ¿Puedo evaluar más de un área con una misma situación? La respuesta es, por supuesto, cada situación de evaluación puede ser diseñada o planificada en función de competencias de una o más áreas. Esto dependerá del alcance de la situación. Nos aclara en esta parte. Debo evaluar las competencias que fueron trabajadas el año 2020. Nos dice que hay que recordar que durante el año lectivo 2020, sobre todo en nuestra área, se trabajaron competencias priorizadas. ¿Con qué trabajaron el año 2020? ¿Recuerdan? Básicamente, ¿qué competencia trabajaron? ¿Cuál de las tres? En un inicio, todo era la competencia. ¿Cuál de ellas? Explica, ¿verdad? Y casi al final ya venía algunas relacionadas a indaga. A indaga, muy bien. Entonces, para ello dice que es necesario primero empezar las competencias que han sido desarrolladas. Y así es necesario, si tenemos de repente trabajo realizado, podemos realizarlo con los estudiantes que ya nosotros sí hemos programado y tenemos de las otras competencias, también lo podemos utilizar. Pero básicamente se parte por lo que ya hemos trabajado. La pregunta, ¿la evaluación diagnóstica solo se realiza una vez al año? Dado a la circunstancia, dado a la situación del mismo enfoque de trabajo por competencias, la respuesta es no, porque la evaluación diagnóstica es de proceso prácticamente, y esto se va a dar de manera continua. Así, por ejemplo, puedes realizar al inicio de una experiencia de aprendizaje, en la semana que ustedes programan, antes de un proyecto, con la finalidad de recoger la información, cómo están los estudiantes en su progreso, qué dificultades presentan. Esta parte, de repente, del mismo proceso de aprendizaje de los estudiantes. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ejecutar su retroalimentación. Entonces, esto de acá de la evaluación diagnóstica no solamente se va a dar en una sola vez, sino es de manera constante durante el año. La pregunta siguiente, ¿debo evaluar todas las competencias? Eso ya lo vimos. No todas las competencias, básicamente
nosotros tenemos que enfocarnos en los que se encuentran en inicio o donde se encuentran en proceso. Eso es lo que nos indica. Como resultado de esta evaluación, ¿debo colocar un calificativo? ¿Tenemos que ponerle nota a los estudiantes? La respuesta es no. Esta evaluación solo permite conocer los avances, dificultades de los estudiantes al iniciar el año escolar en el área socioemocional y de aprendizaje. A partir de ello, para nosotros poder plantear experiencias de aprendizajes que sean pertinentes, que ayuden a seguir aprendiendo, que se consolide el aprendizaje de los estudiantes. Eso es la finalidad de una evaluación, no necesariamente darle un calificativo, sino tiene que ser en un proceso descriptivo. La ruta de una evaluación diagnóstica, dice, tiene 3 procesos. Por una parte, el diseño. Por otra parte, la selección y la implementación. Primero hacemos la selección, más o menos lo han representado con una escalera. ¿Qué tenemos que hacer primero? Identificar y comprender todas las competencias a evaluar. O sea, en nuestra área, ¿qué competencia vamos a trabajar y cómo lo vamos a realizar? Luego de ya que tenemos las competencias, vamos a analizar el estándar, si corresponde al 6º o al 7º ciclo. De ahí vamos a definir la situación de evaluación. ¿Qué vamos a evaluar? Luego se definen las producciones o actuaciones de los estudiantes, se formulan los criterios de evaluación, se comunica a los estudiantes lo que han realizado y los criterios de evaluación y se recogen las evidencias y se analizan usando instrumentos regional de análisis de evidencia que se les va a alcanzar. Reajustar entonces la planificación para mejorar los aprendizajes. Eso es más o menos la ruta, cómo viaja partiendo desde cómo nosotros podemos identificar y comprender la competencia a evaluar para alcanzar el logro que nosotros esperamos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el docente? Ustedes al ingreso tienen que tener la siguiente información. Los datos registrados en el CIAGI de los estudiantes, ¿no? Un seguimiento, cómo han ido el año anterior. Tienen que tener, por otra parte, cómo están los alumnos que tienen carpeta de recuperación. Los portafolios de los estudiantes del año, las entrevistas a la familia y otros documentos que por acuerdo hayan tenido a nivel de institución educativa. Básicamente, entonces, el CIAGI te permite tener información fidedigna de los datos ingresados al sistema, las carpetas de recuperación para los estudiantes que están en ese proceso o que han culminado el proceso, los portafolios de los estudiantes del año, cómo están yendo y cómo está la situación dentro de las entrevistas de su familia. Todo esto va a permitir que el docente tiene que organizar su bitácora. Esa bitácora implica de que el docente tiene que tener un archivador, un folder o un documento personal, puede ser virtual, puede ser físico, en la cual tiene que registrar toda la información y las conclusiones descriptivas y cuantitativas recopiladas de sus estudiantes. Aquí, dentro de esta bitácora docente, que por primera vez lo habla, nos dice que ¿qué tiene que tener? La información hallada en la revisión de las fuentes. ¿Cuáles han sido las fuentes? Lo que nosotros señalamos en el anterior, ¿no? El registro del CIAGI, la entrevista, la carpeta de recuperación, esas son las fuentes. Por otro lado, tiene que tener información obtenida de la evaluación diagnóstica inicial, que ustedes ya la tienen, y la información recogida del proceso, cómo va durante el año el estudiante. Entonces, esto debe contener su bitácora como docente.
La Dirección Regional de Educación de Ancash les propone un prototipo pedagógico, donde se consideran las competencias y los criterios. ¿Qué competencias en el área vamos a desarrollar? En caso de SIT, si vamos a trabajar con la primera, segunda o tercera competencia o con los tres. La relación de estudiantes. Por otro lado, al sacar nuestros resultados, tendríamos en forma horizontal las necesidades por estudiantes, y si hacemos en vertical, tendríamos los resultados por competencia. Y haciendo un análisis y un cruce de los dos, se tendría las necesidades de aprendizaje del aula en general. Entonces, este es un prototipo en la cual ustedes tienen que ensayar y trabajarlo. ¿Por qué se hace esta evaluación diagnóstica inicial? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es, por un lado, conocer cómo el estudiante viene, de cómo está dentro de su contexto, cómo está dentro de su familia, qué es lo que tiene. Y por otro lado, conocer en qué nivel se encuentra, cuál es el nivel de competencia que el estudiante ha alcanzado para el grado en la que ustedes están atendiéndolos. Esto nos va a permitir conocer sus características, cuáles son sus necesidades de aprendizaje, cuáles son sus intereses, y esto nos va a permitir plantear cómo debemos atender a la diversidad y cómo brindar diferentes oportunidades de aprendizaje. Esta evaluación diagnóstica de inicial o de entrada es para conocer el contexto del estudiante. Entonces, nos permite reconocer la diversidad de los estudiantes, porque no todos tienen lo mismo, ¿verdad? Vamos a encontrar un grupo bastante variado, porque hay diferentes intereses, hay diferentes condiciones de acceso, de vulnerabilidad, hay diferentes situaciones de la familia, tenemos diferentes experiencias de vida, tenemos diferentes contextos socioculturales geográficos, tenemos diferentes habilidades socioemocionales, diferentes características intrínsecas. Entonces encontramos muchas diferencias que es necesario con un instrumento tratar de organizarlos y tenerlos a la mano. Para nosotros poder hacer nuestra planificación curricular, es necesario partir de esta evaluación diagnóstica de los diferentes desarrollos de las competencias del área, ¿no? Si nosotros hacemos el recojo de información de los documentos, nosotros observamos en qué situación o en qué nivel se encuentran los estudiantes. Y nuestros estudiantes, nosotros tenemos que analizar esos resultados que ya les había mencionado en antes. Tenemos que analizar y tenemos que interpretar. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de alcanzar ese nivel esperado para ver qué aprendizajes se espera que se desarrollen. Entonces, eso es prácticamente lo que nos conlleva a nosotros tener los conocimientos previos antes de ejecutar esa planificación curricular que ustedes van a trabajar durante el año, ¿no? Entonces, siendo esta evaluación diagnóstica parte de una evaluación formativa, ya les había dicho, porque es de proceso, es el punto de partida de toda planificación curricular y responde al enfoque por competencias del Currículo Nacional de la Educación Básica. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo entiendan y lo tengan así claro para que no tengan dificultades. ¿Con qué elementos cuento para realizar la evaluación diagnóstica inicial? Acá hay un flujograma. ¿Cómo es que nosotros entramos a esa evaluación diagnóstica inicial? Tenemos que identificar las competencias que han sido trabajadas el año 2020.
recopilamos y organizamos toda esa información, ya sea del portafolio del estudiante, ya sea sacado del CIAGI, de los anecdotarios de los docentes, de las entrevistas de los docentes y familias. Y tenemos dos situaciones. Si tiene información sobre el logro de competencia de los estudiantes y si no se tiene. Entonces, si se tiene esa información, rápidamente tengo que hacer el análisis e interpretar y consolidar esa información para ver cuáles son los avances y las dificultades que tienen los estudiantes. Y si no tiene información, necesariamente y obligatoriamente tengo que aplicar una evaluación diagnóstica de una situación significativa, así como se les ha planteado al inicio de año. También se analiza, se interpreta, se consolida toda esa información para ver en qué situación se encuentran los estudiantes. Y de aquí ya se define qué estudiantes están pasando al periodo de consolidación o cuáles continúan para su planificación, ¿no? Voy a tener ya mi grupo de estudiantes mapeados, cómo en sí están con los logros de aprendizaje. Este flujograma es muy importante también que interioricen. Aquí más o menos también la Dirección Regional de Educación les da una matriz, cómo pueden hacer por estudiante. Entonces, tienen los apellidos y nombres, llenan por las áreas respectivas, matemática, personal, comunicación, CIT y todas las demás áreas, cómo está en el CIAGI, cómo está, si tiene o no tiene carpetas de recuperación, cómo está en sus portafolios de estudiantes, cuáles son la significación o la situación significativa de evaluación u otras que ustedes consideren necesario, ¿no? Entonces, más o menos da una plantilla que ustedes lo pueden utilizar, adaptar, pero no necesariamente es que obligatoriamente lo van a trabajar así. Esto es solamente una propuesta. Tenemos un ejemplo en el área de ciencia y tecnología. Por ejemplo, tenemos una situación de evaluación diagnóstica de ciencia y tecnología. Nos dice, ¿cómo tener agua caliente en mi casa? Ya llega el invierno, es necesario tener agua caliente. Más o menos bosquejado para estudiantes de segundo grado y secundaria, para desarrollarlo en aproximadamente 8 horas. Nos da la situación de evaluación. Nos dice cuando nos bañamos, nos lavamos las manos, lavamos los servicios o lavamos la ropa. En nuestra casa es más agradable si lo hacemos con agua tibia. Algunos hogares tienen termas o duchas eléctricas y otras a gas. Sin embargo, en nuestro país tenemos muchas horas de sol durante el día que podemos aprovechar para calentar el agua de nuestra casa. Si deseamos calentar 50 litros de agua al día con luz solar, ¿qué podemos hacer para calentar el agua con la luz solar? ¿Qué material será el más apropiado? ¿Cómo puedo calentar mayor cantidad de agua en el menor tiempo posible? Te invitamos a indagar si la luz solar puede calentar el agua, averigua los materiales que podrías usar, cuántas horas de sol necesitas, plantea preguntas e hipótesis, propone estrategias para comprobarlas, experimenta, registra datos, analiza los datos para lograr una conclusión, registra toda tu indagación en tu cuaderno de campo. Prácticamente está descrito todo. ¿Y qué pasamos a revisar rápidamente? Lo que tenemos que pasar a revisar rápidamente es qué competencias voy a trabajar frente a lo planteado. Rápidamente nos damos cuenta que vamos a utilizar la competencia indaga. Indaga tiene sus capacidades y si trabajo la competencia tengo que trabajar todas sus capacidades. Luego hacemos una mirada al estándar. ¿Cuál es el estándar para el segundo grado? Que es el sexto ciclo y sus desempeños. Entonces, esas competencias, los estándares y desempeños me van a permitir elaborar mis criterios de evaluación. Elabora los criterios de evaluación
¿Y en qué instrumento se va a hacer eso? Se va a hacer, como ya les había mencionado, en el cuaderno de campo que ya se les ha asignado, ¿no? Entonces, esto es más o menos un esquema para que tengan como referencia. Durante el desarrollo del aprendizaje es necesario, y acá lo repite, que tiene que registrar en su cuaderno de campo. Y que eso tiene que ser escrito en letra clara, realizar sus dibujos, sus gráficos y todo lo que sea necesario, ¿no? La primera actividad. Si ya vienen del primer grado, están en segundo, recuerda cómo hicimos la indagación el año pasado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, buscar información confiable sobre indagación. ¿Cómo se hace la indagación? Registramos en el cuaderno las variables que se consideren que influyen para que el sol caliente el agua. Selecciona esos factores que utiliza para la variable independiente y para la variable dependiente debe ser la temperatura del agua, dice. Ya, ahora, redactamos el problema de indagación, redacta la pregunta de indagación, se determina las variables y se redacta la hipótesis. Entonces sería la primera actividad. La segunda actividad, ahora nos toca experimentar, para lo cual se tiene que elaborar un plan para que observe las variables que has escogido. Se escribe el proceso que vas a seguir, se seleccionan los instrumentos y los materiales que permiten recoger los datos suficientes y significativos. Considera el tiempo para el desarrollo del plan y las medidas de seguridad necesarias, sobre todo en estos momentos que estamos, ¿no? Inicia la experimentación registrando los datos, 2 repeticiones de datos para todas las variables escogidas que responden a la situación. Puedes probar los diferentes con diferentes materiales, ¿no? Entonces, acá ya nos da una segunda actividad. La tercera actividad que deben desarrollar es ya realizar los cálculos en base a esos datos. Eso, recoger los resultados de la experimentación, organizarlos en tabla de doble entrada, a realizar su representación gráfica y considerando dónde va la variable independiente y dónde va la variable dependiente, ¿no? Y eso ya se les ha enseñado en el primer grado, ¿no? La ubicación de las variables. Tenemos la actividad 4, nos dice, con el resultado que has obtenido, tiene que hacer la contrastación de la hipótesis, si es verdadera o es falsa. Y en la actividad 5, tiene que elaborar sus conclusiones. Prácticamente trabajó todas las capacidades de la competencia indaga. Ahora, la Dirección Regional de Ancash les hace una propuesta. Trabajar con colores. Rojo, amarillo, verde y blanco. Es así que ustedes tienen que llenar para su evaluación diagnóstica en colores, tipo semáforo. El color rojo significa que tiene un progreso mínimo, que está en inicio, que el estudiante está lejos del estándar. El color amarillo significa que el desarrollo está encaminado hacia el logro de la competencia, pero que todavía no lo logra. El estudiante está en proceso, el estudiante está cerca al estándar. En cambio, el color verde considera ya el logro esperado en la relación a la competencia. El estudiante alcanzó el nivel de logro y ha alcanzado el estándar. Entonces, y por otro lado, el color blanco, el estudiante no presentó evidencias. Es necesario no considerar valoraciones. Se requiere aplicar estrategias para conseguir evidencias del estudiante según las posibilidades pertinentes. ¿Eso qué quiere decir? Esto por lo común son los estudiantes que no aparecen o que no están llevando el curso. Entonces, no se les pone color, simplemente se les coloca en blanco. Bajo esa circunstancia, más o menos un instrumento de la evaluación diagnóstico
podría ser de la siguiente manera. En el instrumento, nosotros tenemos, por un lado, las competencias, acá las 3 del área: indaga, explica. Ahí tenemos diseña y construye, cada uno con sus respectivas capacidades, cómo han sido desarrolladas. Y tenemos los resultados de los estudiantes. Por ejemplo, tenemos el caso de Juan Castillo Arana. Aquí alcanzó, aquí está en proceso, aquí se encuentra en inicio y así. Al hacer una evaluación horizontal, tengo en qué situación real se encuentra mi estudiante. ¿Recuerdan ustedes el color verde qué significa? ¿Están ahí? Ya logrado. Ya logrado. Logrado. Amarillo. Verde, no, Amarillo. Todavía. Proceso y rojo. no. No. Entonces, si yo describo todas las dificultades, lo voy a agregar acá, donde dice necesidades de aprendizaje identificadas por estudiante. Acá lo agrego. Entonces voy a tener por estudiante, pero ¿qué pasa cuando un estudiante no participa en mi clase? Como en el caso 3, Iván Gil Castillo. Blanco. ¿Dónde estoy colocando? Todo está blanco. Nada. Todo está en blanco, simplemente no hago una descripción, no presento simplemente evidencias. no presentó evidencias. ¿Y cómo saco los resultados que aparecen de manera ahora vertical? Tengo que ver cuántos verdes, cuántos amarillos y cuántos rojos tengo. Y haciendo esa evaluación de cantidades, tengo que convertirlo a porcentaje. Por ejemplo, puedo tener 25% de estudiantes que en esta competencia indaga se encuentran en inicio. El 50% de estudiantes se encuentran en proceso y el 25% de estudiantes se encuentran en nivel satisfactorio. ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos colocado notas? No hemos colocado notas. Lo que estamos haciendo es que nosotros estamos colocando simplemente un diseño, una propuesta o un prototipo para nosotros poder, en base a colores, identificar en qué situación se encuentran nuestros estudiantes. Y del cruce, tanto de las competencias como de los estudiantes, puedo sacar las necesidades de aprendizaje del aula. Aquí está justamente el trabajo que tienen que desarrollar ustedes. A partir de aquí, de este cuadro ya determinado, es que ustedes tienen que sacar acá ya cómo se encuentra su aula. Para eso es que se ha hecho este diseño, ya para facilitarles las cosas, porque yo sé que la mayoría de ustedes ha estado con la incertidumbre y ya tomé la evaluación y ahora ¿qué hago con la evaluación? Lo guardé o le puse una nota o lo archivé, pero no se trata de eso, sino se trata de hacer lo que ese instrumento sea funcional. Y para que sea funcional, justamente acá les digo y les explico, tiene que pasar por 4 procesos. Por una parte, lo que hemos hecho, lo que ya hemos visto, ¿no? La transcripción de las competencias y de los criterios. Por otro lado, el análisis horizontal, cómo iba por estudiantes. Por otro lado, cómo va la descripción descriptiva del aula y cómo se hace el análisis vertical, ¿no? Entonces, son 4 pasos que ustedes tienen que realizar luego de haber desarrollado esa evaluación diagnóstica inicial. ¿Cómo se utiliza esta información en la planificación curricular? Dice, a partir de esa evaluación diagnóstica, ya nosotros podemos diseñar experiencias de aprendizaje que respondan a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes.
generar estrategias para atender la diversidad con respecto a los niveles de desarrollo de sus competencias, prever materiales, recursos e instrumentos que permitan recoger información sobre el desarrollo de sus competencias, definir los medios de comunicación a utilizar para mediar con el proceso de aprendizaje de los estudiantes y organizar el tiempo, las experiencias de aprendizaje definidas y los tiempos que requiere acompañar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, esto es toda la información que tengo que alcanzarles el día de hoy.